Gracias, Arcaich. El título es muy largo, lo siento. Gracias también a los organizadores por haber elegido nuestro trabajo como una presentación oral y, gracias también a todos los compañeros que participaron. Es un estudio de investigador que recibió una ayuda de MSD. Bien, sabéis que el tratamiento triple es el tratamiento estándar hoy en día, pero que hay un interés por simplificar este tratamiento y entre otros métodos de simplificación está la disminución del número de fármacos, arropada por la potencia de los fármacos actualmente disponibles y también por la evidencia de estudios que se han puesto en marcha. Con los inhibidores de integrasa tenemos varios ejemplos en los que los inhibidores de la integrasa con un no análogo han podido demostrar resultados satisfactorios en eficacia. Más recientemente, diversos estudios, tanto de un solo brazo como también otros aleatorizados, han evidenciado que el inhibidor de integrasa dolutegravir, junto con la mibudina, puede ser una terapia prometedora, al menos en mantenimiento y potencialmente también incluso en estudios de NAIF que se están llevando a cabo. Bien, no tenemos ningún dato sobre la potencial eficacia y seguridad de la combinación doble de raltegravir-lamivudina. Nosotros tuvimos ocasión de poder acceder a este tipo de estudio mediante el uso de un fármaco que no está comercializado, es una combinación a dosis fija que tiene raltegravir, el nuevo raltegravir, junto con la mibudina y que se administra 2 veces al día. Está aprobado por la FDA y la EMA, pero no digo que no está comercializado hasta donde yo sé. Nosotros hipotetizamos que en pacientes que tenían una supresión viral prolongada y cambiaban a raltegravir 3CC, podrían mantener una eficacia virológica y además esto podía ser bien tolerado. Este es el tipo de diseño que hicimos. Fueron pacientes adultos que llevaban un tratamiento combinado, al menos con 2 antirretrovirales, que tenían una carga viral por debajo de 50 copias por mililitro durante más de 12 meses y que no habían tenido historia de fracaso a raltegravir o a 3CC. El estudio era un estudio aleatorizado, 2-1, 2 pacientes con la terapia de estudio frente a 1 de la terapia control. Era un estudio abierto y el objetivo de tiempo fue a 24 semanas. El endpoint primario era la proporción de pacientes con fracaso terapéutico definido como fracaso viral o cambio en el tratamiento por cualquier razón o ruptura del consentimiento, pérdida de seguimiento o muerte a las 24 semanas. Y había otra serie de endpoints secundarios que intentaban ver, por un lado, la seguridad de esta estrategia. Yo presentaré aquí muchos datos de bioquímica, presentaré datos de composición corporal, también datos de la calidad del sueño y de la adherencia y de los efectos secundarios, pero hay un apartado de la carga viral ultrasensible y de la variación del reservorio que no presentaré aquí. El estudio se hizo para hacer análisis tanto de intención de tratamiento como por protocolo. Se utilizó un método que es la diferencia basadas en el a ver si lo traduzco bien. La diferencia basada en las diferencias del estimador en un modelo de regresión lineal ajustado para tiempo, brazo de tratamiento y la interacción de ambos. El estudio era un estudio piloto, asumíamos una tasa de respuesta de un 95% a las 24 semanas y estimamos aproximadamente una población de unos 30 pacientes por brazo para dar un poder del 80% con una significación unilateral de 2,5% y en estas condiciones un margen delta de 26%, que es elevado, pero que como estudio piloto y con la condición que les mencionaré más adelante en el siguiente punto, nos parecía que era pertinente para poder hacer el estudio factible.
Finalmente pudimos modificar este diseño a un estudio no balanceado con una ratio 2:1 y incluir los 75 pacientes que finalmente fueron incluidos. Contemplamos que el Data Safety Monitoring Board revisaría los datos si se producían 4 fracasos de tratamiento y el estudio también sería interrumpido si se producían también 5 episodios, el 10% de pacientes en la rama experimental de fracaso virológico confirmado. El estudio es un estudio exploratorio y se planteó como una posibilidad de ver si esta estrategia era factible y si los resultados eran suficientemente adecuados como para poder pasar a un potencial estudio con mayor poder. Aquí tienen la disposición de los pacientes, de 78 pacientes que fueron evaluados. Entre noviembre del 2015 y octubre del 2016 se excluyeron 3 porque no reunían criterios de elegibilidad. Quedaron los 75 pacientes que fueron aleatorizados tal como se planeaba y en la rama de tratamiento experimental con Raltegravir 3TC, un paciente que fue aleatorizado pues rompió el consentimiento antes de iniciar la medicación. A las 24 semanas, en la rama control, un 20% de pacientes había discontinuado frente a un 4% en la rama experimental de Raltegravir 3TC. Y los motivos los pueden ver: pérdida de seguimiento, 2 pacientes, fracaso virológico y cambio de tratamiento en la rama de control y decisión médica en un paciente que desarrolló un tumor y necesitó tratamiento de quimioterapia y se consideró que el paciente no debía seguir en el estudio, y una mujer que quedó embarazada. Aquí tienen las características de los pacientes, reflejan un poco la situación de la clínica que solemos ver. Son pacientes de una edad mediana, alrededor de 50 años, predominantemente hombres. La mayor parte de ellos llevaban pautas basadas en tenofovir y había también, respecto al tercer fármaco, una mayoría de pacientes que llevaban no nucleósidos, seguido por inhibidores de integrasa y, finalmente, inhibidores de proteasa. Aquí tienen también características de la calidad del sueño. Las siglas PSQI hacen referencia al test de Pittsburgh, que es un test fácil de utilizar y validado para medir la calidad del sueño. Por debajo de 5 son valores normales. Un test de adherencia también sencillo, las CD4, CD8 y una serie de valores de bioquímica que muestran que los pacientes tenían unos resultados razonablemente buenos. CD4 alrededor de 600, CD8 alrededor de 700, una ratio relativamente buena, función renal buena, lípidos relativamente normales, glucosa, insulina también normales, una vitamina D baja, como suele ser habitual, y una beta-2 microglobulina, que es un marcador de daño tubular renal que estaba borderline alto, en el límite alto de lo normal. Aquí tienen el DEXA, y en el DEXA simplemente también destacarles que los pacientes tenían una proporción de grasa en el tronco, en las extremidades, digamos que es compatible con la de un adulto sano, y no tenían cambios sugestivos de lipodistrofia. Y en el hueso tenían una disminución del T-score en una situación borderline de normal a osteopenia. Por tanto, eran pacientes que estaban relativamente bien. Aquí tienen el objetivo primario del estudio, que por el análisis de intención del tratamiento hubo 5 pacientes que cumplieron el endpoint en la rama control, 2 pacientes en la rama de Raltegravir 3TC, y con la definición que se hizo de no inferioridad, aquí pueden ver la diferencia, y el intervalo la cumple perfectamente. Como había en el intervalo de confianza valores extremos que tenían el mismo signo, negativos, se hizo un estudio post-hoc no planeado en el protocolo para ver si había superioridad, y esta superioridad, al menos evaluada de esta manera, se cumplió. Aquí tienen el análisis en tratamiento, los pacientes que fueron perdidos y el embarazo.
han quedado descartados y, de nuevo, los resultados son superponibles a los resultados de intención de tratamiento. En los parámetros de laboratorio, la diapositiva es un poco compleja. Les puedo resumir que no hubo diferencias en los parámetros que se evaluaron y esto se puede tomar como que no hubo ninguna señal negativa, pero tampoco hubo ninguna mejoría, porque los pacientes, ya les digo, que eran pacientes que estaban en una situación de partida buena. En la composición corporal he de destacar que los pacientes que cambiaron a raltegravir 3TC tuvieron una ganancia de grasa, pero no localizada en el tronco. Estos datos no son significativos, pero sí era la tendencia. Y en el hueso no hubo cambios de ninguna manera. En cuanto a la incidencia de efectos adversos, la pueden ver aquí, la superposición o la similitud de la rama control con la rama experimental es grande. Y en cuanto al perfil de los efectos adversos, pueden ver también que es muy variado y que en la rama experimental de raltegravir 3TC no predomina un tipo especial de efectos adversos, particularmente, por ejemplo, del sistema nervioso central, que es algo que ha tenido cierto interés últimamente. En conclusión, este estudio piloto, con todas las limitaciones que tiene y con toda la sencillez que ofrece, sugiere que al menos la terapia dual de raltegravir 3TC como mantenimiento en pacientes que tienen supresión virológica puede mantener la eficacia y es bien tolerada. Y estos resultados, al menos de partida, no conozco ningunos otros, pueden apoyar la viabilidad de un ensayo clínico con poder adecuado. Gracias. Tenemos una pregunta. Se oye. Gracias, Esteban, por la presentación. Yo creo que el final la conclusión está muy bien. Es un estudio piloto, debe dirigir a realizar un estudio adecuado, con poder adecuado. Por eso me sorprende un poco, Esteban, la decisión del margen de no inferioridad, un 26%. Esa no es una decisión estadística, es una decisión clínica. Es decir, cuando consideramos, y bueno, nos podemos pelear si el 10, 12, yo no creo que sea necesario establecer un margen de no inferioridad tan alto, cuando la misión de un estudio piloto es realmente pues, poder calcular el tamaño para un estudio más grande. Y la otra cosa, ese es un comentario, la otra es cómo se definió fracaso virológico y creo, perdona si no me he enterado, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con menos de 50 en las dos ramas a la semana 24? Sí. Te agradezco el primer comentario y viniendo de ti, José Ramón, no puedo, darle más crédito. Probablemente lo que quisimos hacer en un primer momento es con una muestra limitada saber el poder que podíamos tener y pidiendo un mínimo de un 80%, este era el margen que teníamos que asumir para que ese poder fuera así. Efectivamente, este margen siempre es arbitrario y depende de lo que tú estás dispuesto a conceder para decir que algo es no inferior a otra cosa. Lo tomo como tal y de verdad lo respeto y lo tomo con cariño y como es. La carga viral, el fracaso virológico era carga viral de más de 50 confirmado en un momento, es decir, en 2 ocasiones. Y la proporción de pacientes que tuvo fracaso virológico al final del estudio fue un paciente en la rama control y 0 pacientes en la rama de estudio. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, Estado. Felicidades por la presentación. Adrià Curran, del Vallebrón. En un potencial estudio o en la práctica clínica, ¿te emplearías una rama siendo pacientes en switch en QD? Bueno, este estudio se hizo con ese fármaco y la verdad es que en ese momento, al menos cuando nosotros presentamos la propuesta, no pensábamos que ese fármaco existía y nos sorprendió conocer de MSD que ese fármaco no solo existía, sino que además había sido en aquel momento presentado a las autoridades sanitarias para poderlo licenciar. Ese fármaco tiene el nuevo raltegravir, la nueva formulación, pero la posología estaba dividida en 2 veces al día. Los pacientes que han acabado 24 semanas de seguimiento tienen una extensión en su seguimiento que ha sido aprobada tanto por MSD como por el Comité de Ética y la Agencia Española del Medicamento
y los pacientes se seguirán con la formulación nueva de Raltegravir y 3TC una sola vez al día. Entonces, probablemente es más sencillo. Es una de las dificultades que los pacientes que entraron en el estudio podían tener, y alguno lo mencionó, pero fijaos en el tiempo que llevaban de estudio. Pacientes podían haber salido del estudio perfectamente, podían haber claudicado en su decisión de continuar. Algunos venían de terapias que se administraban una vez al día e incluso de terapias que se administraban como un solo comprimido al día y, sin embargo, se mantuvieron en el estudio a lo largo de todo este tiempo. Perfecto, muchas gracias.